Tenemos nuevo presidente en Estados Unidos y muchas personas entran en pánico porque piensan que pueden ser deportados. Y la verdad no es así. Si tú no has cometido ningún delito y tampoco tienes orden de deportación, no tienes que tener miedo porque no te va a pasar nada. Esto es simplemente una mala información que han divulgado muchas personas diciendo que porque Donald Trump entró a la presidencia, ya la mayoría de las personas que no tienen papeles van a ser deportados. Y la verdad no es así, gente, porque acá la persona que no tiene papeles no debería de tener miedo. Te voy a explicar qué motivos pueden causar que sí te deporten si no tienes papeles acá en Estados Unidos. Así que quédate en el video porque te voy a explicar paso a paso qué no debes hacer para evitar cualquier motivo de deportación acá, ¿ok? Uno de los motivos que puede ocasionar la deportación acá en Estados Unidos es manejar en estado de ebriedad. Gente, no lo hagan. No comprendo por qué muchas personas cometen este error. No sé si mientras están en ese estado simplemente no piensan correctamente y por eso cometen este error. En cualquier lugar de Estados Unidos, si un policía te detiene en ese estado mientras estás manejando, automáticamente estás cometiendo un delito. Primero, te van a multar. Segundo, hay una palabra muy famosa acá que se llama DYA. El DYA es algo que tú cometes y eso automáticamente ya hay una ley que si tú lo haces por primera vez puede ocasionarte la deportación. Algunas personas se pueden salvar si un abogado les ayuda a solucionar todo ese problema, pero créeme que es muy costoso. Por eso te recomiendo no manejes en estado de ebriedad. Conduce correctamente. Saca tu licencia primero y si te gusta conducir o quieres comprarte un carro, por favor, nunca manejes en estado de ebriedad para que no te ocasione la deportación acá en Estados Unidos. Otro motivo que puede causarte la deportación es trabajar con papeles falsos en una factoría, que es algo muy normal que hacen la mayoría de personas que no tienen permiso de trabajo y quieren trabajar, obviamente, pero en las factorías es donde más se dan las redadas por ICE. Para que sepan, gente, tengan mucho cuidado con eso porque es donde más se centran en hacer las redadas y muchas personas en esas factorías caen porque trabajar con papeles falsos es un delito federal también, gente. Por si no lo sabían, eso es un delito y por favor tienen que evitarlo porque si no les puede causar ese problema y los van a mandar para sus países sin pensarlo. Estoy frente a un edificio que están construyendo y lo quiero tomar como ejemplo para decirles algo. Las personas que trabajan en la construcción no deben de tener miedo porque no están cometiendo ningún delito por el motivo que acá no se requiere de permiso de trabajo para poder trabajar porque la mayoría de las personas son contratadas por contratistas, que esos contratistas tienen sus licencias y todos los papeles que se requiere para poder laborar legalmente y el trabajador normalmente lo que debe de tener es una tarjeta de OSHA, que eso da a entender de que cumples con los requerimientos para el trabajo y que sabes de las reglas de seguridad y por lo tanto no necesitas de permiso de trabajo porque la mayoría te pagan en cheque cash que tú lo vas a cambiar y te dan el dinero normal. Por ese motivo, en este lugar no se ve afectado porque no están cometiendo ningún delito y por lo tanto ICE no hace redadas en lugares de construcción. Es lo que yo he visto y miré en la antigua administración de Trump que en estos lugares no ocurrieron problemas a comparación de las factorías que allí sí necesitan de permiso de trabajo para poder trabajar y la mayoría de personas cometen el error de trabajar con papeles falsos y ahí es donde cometen el delito y por eso ICE se centra en esos lugares
para hacer redadas porque saben de que hay personas que están cometiendo delitos y que no tienen permiso de trabajo en este país. Así que a las personas de la construcción no tengan miedo. Soy trabajador de la construcción y viví la antigua administración de Trump y no pasó nada. Gente, sigan trabajando y no cometan errores. Estoy en un lugar famoso de casas bonitas acá en Nueva York, que normalmente hay muchas empleadas domésticas. Gente, el trabajo de empleada doméstica es otro sector que no se va a ver afectado por el motivo de que no cometen ningún error, no están cometiendo ningún delito tampoco, y es un trabajo particular que obviamente ICE no va a andar buscando casa por casa y preguntando si la persona que está trabajando ahí es ilegal o si tiene permiso de trabajo. Y obviamente al ser un trabajo doméstico no te piden permiso de trabajo para poder ejercerlo. Por ese motivo es de que las mujeres que ejercen este trabajo, que son la mayoría, no deben de tener miedo porque no les va a pasar nada malo. Ténganlo por seguro que pueden estar tranquilas mientras ustedes no cometan ningún error y obviamente mientras no tengan un jefe que sea malo, porque hay jefes malos que te pueden denunciar con ICE y ahí sí puede ocasionarte problemas. Así que ten mucho cuidado si tienes un jefe así, pero de lo contrario, no tengas miedo. Trabaja tranquilo y vive la vida todos los días normal, pero no cometas errores mientras andas en la calle porque esos son los errores que te pueden ocasionar una deportación. Otro dato muy importante que deben de saber es que si tú no estás en un proceso de migración, si no tienes un proceso del cual tú estás esperando, ya sea papeles o una respuesta, ahí sí debes de tener miedo. Porque si tú no tienes ningún proceso en este país y simplemente estás ilegal, debes de tener miedo porque si en alguna redada te ves involucrado, te encuentran en ese momento, vas a tener problemas, ICE te puede detener, aunque no estés cometiendo ningún error, pero el simple hecho de que no tienes ningún proceso con migración hace que automáticamente te puedan deportar. Pero les doy un consejo a todas esas personas que no tienen un proceso de migración, que entraron al país y nunca fueron detenidos. Por favor, gente, si ustedes quieren permanecer en este país el mayor tiempo posible, si llegaran a caer en una de esas redadas, tengan ahorrado dinero. Con alguien de confianza, tengan ahorrado algo de dinero, porque cuando ICE te detiene, vas a unas cárceles de migración, no son cárceles estatales, sino de migración, que son muy diferentes. Y en ese lugar, tú puedes tener una segunda oportunidad. ¿De qué manera? De la manera que tú puedes pagar un abogado y puedes comenzar un proceso de asilo, de que tienes miedo de regresar a tu país y otras cosas más que un abogado te lo puede explicar. Pero obviamente debes de tener dinero para hacer todo ese proceso desde adentro de la prisión, porque recuerda que vas a estar en una prisión, pero vas a tener la oportunidad de contratar a un abogado para que te ayude con un proceso que te haga quedarte en este país. Por eso esa recomendación se la doy. Tengan ahorrado dinero por si se quieren quedar más tiempo acá y llega a pasar ese problema que se ven involucrados en una redada, porque tienen esa segunda opción. Para las personas que tienen orden de deportación, tengan mucho cuidado, gente, porque ustedes son los más afectados debido a que ya tienen la orden final, que es una deportación
y a estas personas son a las que van a buscar ICE. ICE va a buscar a estas personas que tienen orden de deportación y son los más perjudicados. En algunos lugares pueden tener una segunda opción de que, porque obviamente cuando te detienen te van a mandar a una cárcel de migración y ahí tú puedes apelar y algunos jueces te pueden dar una segunda opción, una segunda oportunidad, pero también debes de tener dinero para pagar un abogado. Por ese motivo les recomiendo tener dinero ahorrado para buscar esa segunda opción por si se quieren quedar más tiempo en el país. Así que, gente, espero toda esta información sea de valor para ustedes. Que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho. No cometan errores, por favor. Bye, bye.